Comencemos. América Latina ha vivido varios procesos electorales que tienen la particularidad de haberse desarrollado en medio de la más importante crisis global de sanidad que ha experimentado esta generación de humanos. Me refiero a la pandemia del COVID-19. Uno de ellos es el proceso electoral general del Perú, en el que para este 2021, de manera compleja y accidentada, se elegirían en primera vuelta electoral al presidente de la República, a 2 vicepresidentes de la misma, a 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos para el periodo gubernamental 2021-2026. Estas elecciones se realizaron el 11 de abril de 2021. Resultados sorprendentes o inesperados tal vez, escenarios devastadores para algunos y muy convenientes para otros, como en toda competencia de esta naturaleza, en la que se gana y a veces se pierde. Aunque a veces lo que se pierde es mucho más que el propio dominio del poder en este ejercicio político, como en el caso de Keiko Fujimori, que lejos de ocupar la silla presidencial anhelada, pasó a cumplir prisión preventiva por haber recibido aportes ilícitos de la constructora Odebrecht para su campaña presidencial en el año 2011 y aportes de empresarios peruanos presumiblemente irregulares en las campañas del 2011 y 2016 respectivamente. Desde mayo de 2020 y al momento en que se presenta como candidata, Keiko se encuentra en comparecencia restringida y para su suerte un juez acaba de rechazar la petición de prisión preventiva en su contra por parte de la Fiscalía peruana por incumplimiento de las normas de conducta impuestas sobre su persona al ser puesta en libertad en abril del año pasado. Recordemos que para el 60% de los peruanos el principal problema del país es la corrupción. Por un lado, una gran porción del electorado peruano tuvo la oportunidad de castigar una vez más al fujimorismo, donde a lo largo de los años se vieron encarnados varios actos de corrupción, abusos de poder y las violaciones a las libertades y derechos humanos que protagonizó su padre, el ex mandatario Alberto Fujimori. Y por otro lado, no olvidemos que los últimos 6 presidentes del país fueron destituidos o son investigados o condenados por actos de corrupción, o sea que el tema definitivamente no es menor. En ese escenario es difícil presentarse como una opción viable cuando además existen procesos judiciales abiertos en tu contra. No obstante, la realidad es que hay que reconocer los méritos que tiene la candidata y los que tuvo su equipo de campaña, que pese a estas adversidades han cumplido un gran papel en el proceso electoral. Es este uno de los casos en los que se confirma que las consecuencias de los hechos de los padres las pagan los padres, pero de ellas no se escapan los hijos, salvando las diferencias históricas y circunstanciales, claro. Hemos de notar que desde su primera aparición en el escenario político como aspirante a la presidencia de su país, Keiko ha envejecido físicamente detrás del poder y casi cuando se abraza con la gloria, se le escapa de las manos. ¿Causa o consecuencia? ¿Necia suerte? ¿Mala relación con la oportunidad? ¿Fraude electoral? Podemos decir que esta fue una de las elecciones más fragmentadas e inciertas de los últimos años, por lo menos en Latinoamérica, determinada por un contexto de crisis sanitaria y económica. Recordemos que al momento de celebrarse la primera vuelta electoral, Perú era uno de los países del mundo con mayor cantidad de fallecimientos cada 100.000 habitantes. Pero sobre todo a este escenario pandémico mundial se le suma una grave crisis de representación política que se fue gestando por diferentes disyuntivas y desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Congreso peruano. Esos enfrentamientos constantes llevaron primero a la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, por supuestamente haber recibido sobornos de parte de la empresa Odebrecht. Rápidamente, cuando Pedro Pablo Kuczynski fue destituido, asumió el poder su reemplazante directo, Martín Vizcarra, el cual no tenía y no contaba con mucho apoyo del Congreso. Martín Vizcarra lo que hizo, a diferencia de Pedro Pablo Kuczynski, es aplicar mecanismos legales para disolver el poder legislativo en septiembre de 2019, llamar a una nueva elección y
constituir un nuevo Congreso que fue el que finalmente lo terminó destituyendo a él. En su reemplazo asumió por 5 días solamente Manuel Merino y finalmente toma el poder Francisco Sagasti como un mandatario en transición. Esta elección fue tan cerrada y tan compleja que a una semana de celebrarse la primera vuelta, todos los sondeos estaban indicando un empate técnico entre por lo menos 5 candidatos, con un 28% de votantes indecisos, lo cual nos permite dirimir que terminaron de definir su voto durante la veda electoral o directamente frente a la urna. Por eso, para los que trabajamos en esto, fue una elección fascinante. Hasta el final se mantuvo ese porcentaje grande indeciso, cualquier cosa podía pasar, los resultados definitivamente están a la vista, porque al final la elección se la termina llevando el presidente Pedro Castillo, que inició el proceso electoral siendo un total outsider. Estas elecciones vienen precedidas de un cuatrenio muy convulso en Perú. La muerte, el suicidio de un expresidente, el procesamiento judicial de otros pasados presidentes de Perú y las investigaciones del caso Odebrecht sobre los principales actores en el escenario político peruano anticiparon estas complicadísimas elecciones que con el agravante del COVID, de la pandemia, llevaron a esa sociedad a enfrentar un complejo proceso electoral. Sobre los candidatos, iniciamos diciendo que 2 mujeres participaron de estas elecciones. Una de ellas, la que consideramos la cuasi Penélope de la política peruana, porque prácticamente se ha quedado sentada en la estación con su vestido de domingo. Líder del partido Fuerza Popular Conservadora y Derechista, Keiko Fujimori. Me parece que muy pocos podrían desconocer el hecho de que es hija del expresidente Alberto Fujimori, cuya imagen desde el 2016, que es cuando aparece como candidata presidencial del Perú, se ha visto impactada por las actuaciones parlamentarias de su partido durante las presidencias de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, que fueron notablemente desprestigiados por la ciudadanía debido a supuestas impunidades a personas consideradas corruptas y al apoyo a grandes empresas a través de leyes que fueron declaradas inconstitucionales entre el 2016 y el 2019. Las sombras de su padre son una mochila pesada con la que ha cargado Keiko, y no es para menos. Él es acusado por abusos a los derechos humanos y de prácticas corruptas, por lo que muchos temen que una victoria de Keiko pueda marcar el regreso del fujimorismo en esta nación. Además de estar involucrada en el escándalo de Odebrecht y mantenerse bajo la lupa de la justicia con comparecencia restringida, en sus primeras apariciones en campaña había prometido indultar a su padre si ganaba la presidencia. Eso ha quedado como un sonido imborrable para muchos en el Perú. La izquierdista Verónica Mendoza es la segunda candidata en esta contienda electoral por Juntos por el Perú, el JPP, líder del Movimiento Socialista Democrático Nuevo Perú. A pesar de no tener su propio partido, contó con esta plataforma política para su postulación presidencial en las pasadas elecciones. Esta plataforma izquierdista ha sido objeto de gran debate, ya que tras su primera aparición en 2016 fue pieza clave en la victoria en segunda vuelta electoral de Pedro Pablo Kuczynski, al respaldarle para evitar que Keiko Fujimori ganara. Anteriormente se desempeñó en el Congreso de la República del Perú entre el 2011 y el 2016 en representación de la circunscripción de Cusco. En esta elección tuvimos de todo, desde políticos de gran recorrido, como el caso de Keiko Fujimori, que representó al partido Fuerza Popular de centro derecha por tercera vez consecutiva, o Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, un partido de centro izquierda. En este caso fueron las 2 únicas mujeres que aspiraron a la presidencia, por lo menos en la lista de inscriptas finalmente. También se postuló un expresidente como Ollanta Humala, hubo políticos de origen empresarial como López Aliaga, Salaverry o Rafael Santos, tuvimos sindicalistas, el presidente finalmente elegido, Pedro Castillo, en ese momento presidía el sindicato docente, tuvimos exmilitares,
tuvimos un economista de gran renombre nacional e internacional como Hernando de Soto y hasta incluso un exfutbolista como George Forsyth, el cual tuvo gran parte del proceso electoral liderando las encuestas de intención de voto sin finalmente poder lograr el objetivo pretendido. Pedro Castillo es el candidato de Perú Libre y ex líder de facciones dentro del Sindicato Nacional de Maestros, SUTEP. Llamó la atención en 2017 cuando lideró múltiples huelgas de maestros en 5 regiones contra la administración de Pedro Pablo Kuczynski. Ganó controversia por participar en reuniones de campañas virtuales con exmiembros del movimiento terrorista Sendero Luminoso. Bueno, el equipo de Castillo tuvo la virtud de poder correr la campaña dentro de su frame estratégico, o dicho de otro modo, jugó el partido en su cancha. El trabajo que se hizo, incluso en la primera vuelta electoral, fue desde las bases ciudadanas a través de diferentes voceros locales. Se usaron muchos líderes de gremio, dirigentes sociales, campesinos, agrupaciones de obreros para primero incrementar sus índices de conocimiento y luego mostrarlo o exponerlo como una opción válida de voto. Básicamente focalizó su discurso en esta polarización entre ricos y pobres, haciendo énfasis en que la derecha peruana fue muy abusiva con las clases sociales menos afortunadas y que durante 30 años de gestión política no han logrado resolver o achicar las brechas sociales. Asimismo, Castillo aprovechó lo que yo llamo la dicotomía de dudas versus certezas. Mientras el equipo de Keiko Fujimori se esforzaba por sembrar las dudas de sus intenciones ideológicas supuestamente peligrosas para Perú, Castillo pagó con la misma moneda, desnudando las debilidades de Keiko Fujimori como candidata y recordando a través de diferentes campañas alternas y en forma constante los procesos judiciales que con certeza recaen sobre Keiko. Rafael López Aliaga es líder de Renovación Popular, un hombre de negocios sin experiencia política, pero que gana relevancia debido a su retórica conservadora y populista, sumándose a su autoproclamación como el Bolsonaro peruano, debido a sus puntos de vista religiosos y políticas de extrema derecha similares al presidente brasileño. Su campaña se desarrolla bajo una plataforma totalmente de derecha que enfatiza contra asuntos de índole social como las reivindicaciones de la comunidad LGBT y el aborto. Durante su campaña se le acusó de tener deudas millonarias con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT por parte de sus empresas. También se le acusó de no haber cancelado sus deudas personales con el Estado. Johnny Lescano es el candidato de Acción Popular. Fue congresista de la República entre 2001 y 2019 en representación de la circunscripción de Puno. Logró la nominación bajo una plataforma de centro-izquierda en unas elecciones internas competitivas contra el conservador Edmundo del Águila Herrera. Su apoyo se concentra principalmente en las regiones del sur del país. Su partido se vio manchado políticamente tras la destitución del presidente Martín Vizcarra y la abrupta subida al poder del entonces presidente del Congreso y correligionario Manuel Merino, quien solo duró 5 días en el cargo cuando finalmente renunció tras las protestas en Perú del año 2020. ¿De qué iban las propuestas de los candidatos en el Perú? Según el perfil electoral realizado por la línea de investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, sí, un largo nombre, las propuestas de los distintos partidos giraban en torno a los temas siguientes:
reformas sociales, económicas, institucionales y propuestas medioambientales. Actualmente, como resultado de las elecciones generales, solo quedaron 9 fuerzas políticas formalmente inscritas. De los 130 escaños del Congreso, el 47% quedaron en manos únicamente de 2 fuerzas políticas. La primera es Perú Libre del presidente Castillo con 37 escaños. La segunda es Fuerza Popular de Keiko Fujimori con 24 escaños, seguido por Acción Popular y Alianza para el Progreso con 16 y 15 escaños respectivamente. Lo interesante o a destacar a lo mejor de esta elección es que uno de los partidos más tradicionales de la historia moderna de Perú, el APRA, el cual fue fundado en 1930 y contó en sus filas con el 2 veces expresidente Alan García, hoy se encuentra en un proceso de cancelación por no cumplir los requisitos electorales de mínima. En rigor, actualmente no hay, salvo Fuerza Popular, no hay partidos inscritos en Perú. En realidad lo que hay son agrupaciones reunidas para cada elección que carecen de una vida partidaria y de militantes, las cuales solo tienen adherentes temporalmente reclutados durante la pre-campaña electoral, y esto hace que el escenario de traspasos y coaliciones vaya evolucionando con el tiempo. Por lo tanto, en este aspecto nada está dicho. ¿Qué decía Keiko Fujimori de la Fuerza Popular? En el renglón social, ella pretendía corregir las deficiencias y desarticulaciones señaladas en el sistema de focalización de hogares, promover la articulación de programas sociales, garantizar una educación pública y privada inclusiva, integral y de calidad. En lo económico, reformar la estructura del sistema previsional, tributario, administrativo, gubernamental, financiero, la promoción del emprendimiento, generación de puestos de trabajo y formalización y capacitación de la micro y pequeña empresa. En lo institucional, desarrollar un sistema integrado de declaraciones juradas de bienes, rentas e intereses a cargo de la Contraloría General de la República. Implementar un sistema de diseño de política pública basado en evidencia. En lo medioambiental, restaurar el equilibrio de los ecosistemas mediante la implementación de programas de protección del medio ambiente y de ordenamiento urbano, así como fomentar el acuerdo y el entendimiento a través de los sectores minero, agrario y ambiental. Verónica Mendoza proponía por Juntos por el Perú, en lo social aplicar un enfoque de derechos, inclusión, género e interculturalidad a la educación, fortalecer el primer nivel de atención y regular el mercado de salud, despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y asegurar el acceso a anticonceptivos. En lo económico, implementar una política macroeconómica expansiva con fuertes estímulos monetarios y fiscales, así como la adquisición por parte del Estado peruano de las vacunas contra la COVID-19, diversificación, generación de innovación tecnológica, ambiental y productiva. En lo institucional, aprobar una nueva constitución con institucionalidad democrática y representativa, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En lo medioambiental, modernizar y potenciar el oleoducto norperuano, restaurar las áreas degradadas por residuos sólidos que representan un mayor riesgo para la salud de las poblaciones cercanas y para el medio ambiente. Pedro Castillo proponía al Perú, en lo social, incrementar el presupuesto educativo del 3,5% al 10% del PIB, generar el programa Perú Libre de Analfabetismo, asegurar un sistema de salud universal, único, gratuito y de calidad, con hospitales especializados en cada región y tarifas únicas para clínicas privadas. En lo económico, implementar un nuevo régimen económico del Estado, economía popular con mercados, nuevo rol económico del Estado, impuestos a todas las empresas sin excepciones, estatización de sectores estratégicos e implementación de una política agraria. En lo institucional, una nueva constitución política, asamblea constituyente, eliminar órganos ministeriales paralelos a los gobiernos regionales, prohibir el financiamiento de campañas, imprescriptibilidad de delitos de corrupción y eliminar la inmunidad. En lo medioambiental, generar un nuevo currículo regional sostenible, incorporar plantas de procesamiento para residuos y prohibir la privatización del agua. ¿Qué decía Rafael López Aliaga de Renovación Popular? En lo social, habilitar terrenos de propiedad estatal con acceso a redes de electrificación, agua y desagüe, rutas de transporte, elevar la cobertura de atención en los centros de atención primaria para reducir la sobredemanda hospitalaria. En lo económico, crear el Instituto de Promoción y Desarrollo de las Pymes, modernizar los mercados de abastos y centros comerciales, potenciar el sistema metropolitano, reducir la tasa del impuesto general a las ventas y promover proyectos de inversión pública.
En lo institucional, crear una central de lucha contra la corrupción, reducir el número de ministerios, profesionalizar el servicio civil, modernizar y fortalecer las Fuerzas Armadas. En lo medioambiental, controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, fomentar la pequeña y mediana inversión en la Amazonía en alianza con las comunidades nativas. Johnny Lezcano, de Acción Popular, pretendía superar la crisis sanitaria con la modernización y mejoras en la atención del sector salud, así como abaratar los costos de las medicinas. Reformar el sistema de pensiones que asegure a los jubilados una pensión digna. En lo económico, impulsar la reactivación económica creando el empleo formal remunerado y así luchar contra la pobreza en el país, fomentar el ahorro interno y otorgar crédito barato a las MIPES. Reducción drástica de la informalidad económica. En lo institucional, diseñar una nueva constitución, reconstruir un Estado descentralizado y eficaz por una reforma radical de la administración pública, del sistema político, electoral y judicial para lograr una auténtica transformación cultural. En lo medioambiental, regular el uso sostenible de las aguas subterráneas con una tarifa especial para asegurar el acceso al agua potable de los hogares del Perú. Además, priorizar la instalación del servicio de agua y desagüe. ¿En qué contexto se desarrollaron las elecciones peruanas? Fueron de por sí elecciones muy complejas y accidentadas. En primera vuelta electoral se elegiría al presidente de la República, 2 vicepresidentes de la misma, 130 congresistas y a 5 parlamentarios andinos para el periodo gubernamental 2021-2026. El presidente y vicepresidentes de la República son elegidos por sufragio directo y en distrito electoral único. En el caso de que ningún candidato presidencial alcanzara más del 50% de los votos válidamente emitidos, se realizaría una segunda ronda electoral. Pero el contexto al que se enfrentaban los peruanos esta vez era bastante incierto, ya que no sabían muy bien qué resultados esperar al final de la primera vuelta electoral presidencial y parlamentaria. A diferencia de procesos anteriores, no quedaba claro cuáles eran los 2 candidatos presidenciales que pasarían a la segunda ronda, etapa que se sabía de antemano era necesaria debido a que ningún postulante se proyectaba con el 50% de los votos. Las semanas, 3-4 semanas previas a las elecciones presidenciales, a la primera vuelta, el eventual ganador Pedro Castillo no figuraba en las encuestas como uno de los principales contendientes al cargo. Se dio un fenómeno en que una gran cantidad de candidatos mantenían un porcentaje inferior al 15% de los votos o de la intención del voto, y eso facilitó que Pedro Castillo pudiera apelar a los sectores más humildes, a los sectores indígenas de la sociedad peruana, para lograr en un periodo escaso de 2 semanas entrar en la contienda por la clasificación a una segunda vuelta electoral. De hecho, llegó primero en esa primera ronda. En la primera vuelta electoral resultaron ser los candidatos con mayoría de votos a favor Pedro Castillo con el 18.9% de la votación y Keiko Fujimori con el 13.4%, lo que conllevó a una segunda vuelta electoral el 6 de junio, resultando ganador Pedro Castillo con el 50.1% del total del sufragio. Realmente no creo que esta derrota implique el fin de la carrera política de Keiko. Ella es una mujer sumamente inteligente, que ya ha sabido reconstruir el fujimorismo en el 2010, retratando a su padre como una víctima de persecución política y reivindicando hasta incluso su papel de salvador de Perú, algo que muchas facciones dentro de la sociedad peruana defienden. Mientras los procesos en su contra, los procesos judiciales me refiero en su contra, no avancen, ¿sí? Recordemos que la Fiscalía está pidiendo 30 años de condena, creo que va a tener un papel importante en el armado político, tanto de su espacio político, de su espacio, como de las coaliciones que se puedan empezar a tejer en el Congreso. Es decir, no solamente va a ser importante para forjar alianzas, sino también es una persona que conoce a la perfección los diferentes mecanismos del Congreso para poder de alguna manera hacer valer su voluntad. En ese sentido, hasta diría que la presencia política y la importancia política de Fuerza Popular está asegurada.
La política es impredecible, pero no le veo mucha oportunidad de rehabilitar su imagen. Máxime cuando en estos días se anticipa una orden de apresamiento en su contra como parte de las investigaciones que la involucran en el caso Odebrecht. Los congresistas, como el presidente y vicepresidentes electos, se juramentarán y asumirán sus funciones el 28 de julio de 2021 en ocasión de la celebración de las fiestas patrias en el marco del bicentenario de la independencia del Perú. La jornada electoral en Perú se inició a las 7 de la mañana del domingo 11 de abril debido a la pandemia del COVID-19 con un horario de votación ampliado hasta las 7 de la noche. Bueno, al desinterés de la política, alimentado obviamente por los últimos años de inestabilidad en Perú, por supuesto que se sumó la pandemia, que ha llevado a que Perú sea uno de los países con más cantidad de fallecimientos por millón de habitantes. Obviamente ambos factores contribuyeron fuertemente a que la primera vuelta tenga un gran nivel de abstención, la cual fue bastante alta, superó el 28%, 10 puntos más que la primera vuelta electoral del 2011. Recordemos que en Perú el voto es obligatorio bajo pena de multa. Ya durante la segunda vuelta las cosas se pusieron un poquito más interesantes, la polarización generada por ambas campañas de alguna manera fueron modificando este escenario y la participación se incrementó en casi 5 puntos porcentuales, alcanzando un 75% del padrón electoral, lo cual es un número que empata con el 25% de ausentismo que registraron las elecciones parlamentarias del año 2020, sin haber pandemia de por medio, lo cual en realidad podemos decir que ese número a partir de la segunda vuelta electoral o el nivel de participación a partir de la segunda vuelta electoral se corrigió rápidamente. Se reportaron demoras en la instalación de las mesas de sufragio debido a la inasistencia de los miembros de la mesa designados, así como de miembros suplentes, lo que provocó malestar entre los votantes que acudieron a primeras horas de la mañana y generó largas colas en los locales de votación. Un escenario más que común y conocido en nuestra América Latina. ¿Y por qué no? Nada distante a unas elecciones normales en la República Dominicana. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional, haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación en la construcción de la reputación de los candidatos? Pues una cosa es lo que proponen ellos y otra, a veces muy distinta, lo que se dice de ellos. ¿Cuál fue esa construcción de los medios de comunicación en relación, por ejemplo, con Keiko Fujimori? Ella representa la libertad y el progreso, y el señor Pedro Castillo representa la dictadura. Así se refería el afamado escritor Mario Vargas Llosa a estos candidatos. Pero The Washington Post indicó que en las encuestas Pedro Castillo era el favorito fuera de Lima y en los sectores marginales, mientras que Keiko Fujimori
lo era en la capital, donde se ubican las clases medias y altas. Este medio expresó que el debate presidencial del 30 de mayo mostró que ninguno de los dos candidatos estaba a la altura de los dos principales retos del país, dígase la pandemia y la pobreza. Las propuestas de Fujimori fueron una farra de populismo focalizado en pequeños grupos de interés, sin indicadores claros de cómo beneficiarían a los más afectados. Algo parecido a lo que ya hemos visto. Mientras que Castillo divagó entre el desastre de su torpe alocución y las imprecisiones sobre el rol del Estado en la economía. Bueno, es sabido que en Latinoamérica el voto es emocional, con argumentos racionales por supuesto, pero al final del día hay tres emociones que lo definen, que es el miedo, el castigo y la esperanza. En este caso Perú tampoco fue la excepción a esa regla. Apenas comenzó la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori se mostró mucho más enérgico contra su oponente, buscando polarizar al electorado acéfalo de candidato e intentando instalar rápidamente el miedo. ¿El miedo a qué? A que Perú ceda ante un gobierno de características socialistas y con el tiempo se transforma en una nueva Venezuela. Incluso si repasamos sus discursos durante la segunda vuelta electoral, vamos a ver que ella echa mano al término amenaza, intentando constantemente instalarla en el subconsciente del electorado. Por su parte, Castillo operó la elección de forma totalmente diferente. Él moderó su discurso, incluso siendo contradictorio a algunas propuestas incluidas dentro de su plan de gobierno, suavizó su imagen y rechazó enérgicamente todas las acusaciones sobre sus verdaderas intenciones una vez nombrado presidente. Básicamente lo que hizo fue cerrar la puerta a sus voceros, los cuales durante la primera vuelta electoral tuvieron una participación muy activa tanto en medios de prensa regionales como federales. Tomó él el protagonismo de la campaña y entendió que solamente en su rol de profesor podía minimizar los cuestionamientos de la oposición y sembrar la esperanza en un electorado de clases populares de zonas, sobre todo de zonas rurales y suburbanas. Ya sabemos que la figura del debate es una aspiracional muy en ciernes en la República Dominicana, pero bastante demandada por la sociedad. A nivel de campaña presidencial, la primera vez que los medios de comunicación de alcance nacional del Perú se refirieron a la campaña de Pedro Castillo fue el 10 de marzo, faltando apenas un mes para los comicios, y el candidato contaba con el 3% de intención de votos, según la encuestadora IPSOS. Y mire usted lo que le hizo popular: haber sido retenido por la policía tras generar una aglomeración de personas durante un mitin político en la Plaza de Armas de Mazuco. A pesar de la pandemia, este candidato realizó una campaña bastante tradicional, basada en discursos en plazas de distintos pueblos del país. El Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre apostó por una estrategia territorial para su candidato e hizo que éste se desplazara por distintas regiones hasta llegar a Lima. La típica campaña de manual, al estilo de cualquier socialista, del campo a la ciudad, que parece cuando entonamos el recital del himno a las madres en la República Dominicana. Al ser entrevistado por un programa periodístico de gran audiencia, Pedro Castillo, después de su evidente subida en la última encuesta del 4 de abril del 2021, brindó declaraciones que lo perfilaron como una opción socialmente conservadora e incluso antiinstitucional. Aquella entrevista fue clave, ya que la teleaudiencia lo veía por fin como un candidato con posibilidades de ocupar la presidencia. En ese espacio, el candidato, que hizo campaña con un lápiz gigante por todo el Perú, manifestó ante el país su postura pro familia y su rechazo a causas como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar. Por el otro lado, Keiko Fujimori contaba con una maquinaria desgastada durante esta campaña. Son dos figuras que fueron protagonistas en este evento electoral, una que considero va de salida del escenario político y el otro que ostenta el cargo pero bajo unas bases muy frágiles que pudieran provocar su salida también del cargo como ocurrió con sus antecesores. Así que
no pinta bien la situación en el escenario político peruano. Desde el 2016, la candidata fujimorista se ha esforzado por alejarse totalmente del gobierno y figura de su padre. Pero nosotros vemos que en lo que le era conveniente, puesto que veremos más adelante cómo coqueteaba con algunas memorias del mismo. Este gobernó el país entre 1990 y el 2000, y además de infligirse un autogolpe de Estado en el 92, actualmente está cumpliendo una condena de 25 años por delitos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales realizadas durante su mandato. Una sombra que definitivamente oscureció la carrera política de Keiko. Otro punto importante de la estrategia de Keiko fue convertir un recurrente reclamo de la población peruana en su eslogan y estrategia de campaña: la mano dura contra la delincuencia. De esta manera es que le advierto que coqueteaba con apelar a la memoria del gobierno de su padre, explotando la idea de que fue él quien derrotó al terrorismo y la delincuencia en el Perú. Estrategia reiterada durante toda la campaña. En los días finales de la contienda, la candidata se enfocó en acercarse a las fuerzas políticas que apuestan por el modelo económico vigente. En su discurso, hacía alusión a un modelo de inversión privada. Realizó grandes críticas a los modelos de Cuba y Venezuela y aseguró una victoria con el conteo rápido en segunda vuelta. Incluso, si nosotros estudiamos la visual de la campaña, vemos que transitó el camino hacia lo partidario, haciendo uso de la camiseta de fútbol peruana, pero también invocando al nacionalismo. Lo que ocurre es que el nacionalismo como elemento emocional resultó a lo largo de la campaña bastante incongruente, ya que por características propias, origen, formación, ideológicas, ¿sí? El nacionalismo fue marca de agua del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica. E incluso las propuestas de campaña, el candidato opositor era el que se llevaba esa bandera. Como que a la campaña de Keiko les resultó muy difícil acomodarse, la candidata se vio dispersa, como dije antes, confrontó constantemente contra su adversario político sin tener una agenda propia y perdiendo el foco en las propuestas de base que podían haber definido a su favor esta elección. Definitivamente creo que pese a los grandes esfuerzos que se hicieron, la campaña nunca logró aterrizar a la realidad de los peruanos ese concepto de ideología peligrosa que representa Castillo. Se produce la segunda vuelta electoral en el Perú. Castillo reclamando el voto de los sectores más humildes, más vulnerables de la sociedad peruana, y Keiko Fujimori reclamando la estabilidad económica, la oportunidad de mantener un sistema de gobierno democrático que permita el reconocimiento a la libre empresa y el desarrollo económico en el país. Se dan unas elecciones sumamente cerradas en las cuales se hacen señalamientos de alegados irregularidades en el proceso electoral, las cuales ninguna pudo ser sustentada, debidamente evidenciada, y lleva a Pedro Castillo a la posición de presidente de Perú. Pero vaya que le sorprendió el resultado electoral, porque al final denunció un fraude sistemático destinado a favorecer la elección de su contendor, Pedro Castillo, el cual consistiría en masivas impugnaciones de votos en las mesas en las que Fujimori registraba un mayor número de votos respecto de su contrincante, charlas previas de capacitación de Perú Libre, en las que piden a sus representantes llegar temprano a las mesas de votación para asegurarse el control de las mismas, en aquellos casos en que los miembros titulares no asistieran, y hasta irregularidades en el escrutinio de los votos. Básicamente se presentaron 4 argumentos de posibles irregularidades. La más importante fue la acusación que hizo el Partido Fuerza Popular de que los personeros de Perú Libre impugnaron maliciosamente más de 1.300 actas electorales que contienen alrededor de unos 400.000 electores a un promedio de 300 votantes por acta. También hubo un caso de denuncia por posibles votos adulterados, es decir, el día de la elección hubo repercusión mediática sobre la detención por parte de la policía de 2 personeros, de 2 representantes de Perú Libre,
que supuestamente habían marcado a favor de su partido varias cédulas de votación, algo que en realidad tomó el fujimorismo para lanzar la hipótesis y sembrar la duda de que esto podría haber ocurrido a nivel nacional. La realidad y la investigación posterior indicaron que fueron hechos aislados generados más que nada por errores procedurales de este tipo de representantes. En paralelo también se lanzaron dos acusaciones muy específicas. Una tuvo que ver con una presunta irregularidad presentada por Fuerza Popular respecto a un acta muy puntual en donde Castillo tenía 187 votos y la candidata Fujimori ninguno, cuando en realidad en la mesa de costado, dentro del mismo centro de votación, su rival se llevaba 124 votos y ella 50, lo que Fuerza Popular calificó como estadísticamente imposible. Normalmente se sabe que en una segunda vuelta electoral una mesa registra el 100% de los votos a favor de un único candidato, la verdad que no es nada extraordinario. Y el tercer argumento de presunta irregularidad, el cuarto argumento de presunta irregularidad fue una mesa que se la llamó la mesa Catacora, que es un apellido de origen aymara muy común en la región de Ácora, en donde casualmente 3 representantes de una misma mesa tenían este apellido, lo cual Fuerza Popular utilizó como argumento para indicar que estos 3 representantes podrían pertenecer a una misma familia, orientada a copar la mesa y favorecer a Castillo, obteniendo como resultado que el candidato de Perú Libre se lleve 197 votos frente a uno solo de Fujimori. Definitivamente, como dije anteriormente, Catacora es un apellido de origen aymara muy común en la región de Ácora, y esto, la realidad es que fue una línea de investigación que rápidamente fue desestimada. Definitivamente Fuerza Popular agotó todas estas instancias de apelación y se hicieron los recuentos correspondientes, pero finalmente no se logró modificar el resultado final. ¿Será que ya es moda el fraude en elecciones celebradas en la pandemia? Recordemos a la República Dominicana, que se vio en un escenario similar, a Bolivia. Y hay que decir, ¿por qué no?, que los Estados Unidos celebraron un proceso electoral a lo latino. Y válgame Dios, que bajaron el nivel. Hubo denuncias de fraudes a nivel vicepresidencial también en el Perú. El partido Fuerza Popular formuló recursos de nulidad contra 802 actas electorales de áreas donde había triunfado Pedro Castillo, alegando diversas irregularidades. Aliados de Fujimori alegan que existió un mecanismo para favorecer a Pedro Castillo. Otros, como Rafael López Aliaga, ex candidato presidencial por Renovación Popular, y su aliado en balotaje, opinó que la segunda vuelta debería volver a realizarse porque hay un fraude que ya no se puede tapar. Alfredo Barnechea, ex candidato presidencial por Acción Popular, afirmó que las irregularidades detectadas son masivas y que por ello el balotaje debería repetirse con observación internacional, o de lo contrario, quien salga electo no tendrá ninguna legitimidad. Esa narrativa de fraude que utilizó Fuerza Popular, mezclada con algunos discursos un tanto racistas, hizo que los seguidores fujimoristas se radicalicen a tal punto de alguna forma u otra acosar a las autoridades electorales, salir a protestar a las calles y hasta incluso tener algunos ataques violentos contra periodistas y 2 ministros de Estado. La verdad es que a nivel social esa tensión ha dejado una marca que considero va a perdurar en algunos años. Seguimos sintiendo proximidad con el contexto electoral dominicano, y es que hasta en eso los latinos somos verdaderos hermanos. A nivel internacional, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia e integrante del Foro Internacional IDEA, que es la iniciativa democrática de España y las Américas, afirmó que hay serios indicios de que Venezuela tiene sus manos metidas en el sistema electoral peruano, sugiriendo también realizar una auditoría internacional a los resultados electorales
aseveración rechazada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales peruana, que aseguró que el conteo de votos se realizó con transparencia. Bueno, más allá del rumor, la realidad es que no se ha podido demostrar ninguna interferencia de manos extranjeras, ni existieron evidencias de un fraude sistemático en mesas de sufragio. Incluso diría que resulta elogiable el tiempo que las autoridades electorales se tomaron sin ceder ante la presión para procesar y publicar los resultados, respetando a rajatabla lo que dice la ley y dando incluso las aperturas de instancia de apelación y pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular. Asimismo, las misiones de observación electoral, en este caso participaron la OEA y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, descartaron la posibilidad de un fraude al no detectar graves irregularidades. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó al sistema electoral peruano como un modelo de democracia, no solo en Perú, sino en la región, y a las propias elecciones como libres, justas, accesibles y pacíficas. Mientras los observadores internacionales precisaron que el proceso electoral fue organizado de manera correcta y exitosa, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Un análisis estadístico de la empresa Ipsos Perú sobre los resultados publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales no encontró evidencia de una distribución atípica de votos, ni en determinadas zonas geográficas ni para un candidato en particular. Sin embargo, en una encuesta realizada por la compañía Datum Internacional, en un 65% de encuestados de ambos partidos creía que existía indicios de fraude en las elecciones. Otra encuesta del Instituto de Estudios Peruanos arrojó que un 66% de los encuestados consideraba que Pedro Castillo había triunfado en el balotaje. No es por nada, pero nos parece evocar argumentos similares a los que afectaron nuestros procesos electorales de febrero pasado, cuando un fallo técnico provocó que las elecciones municipales fueran canceladas apenas 4 horas después de la apertura de los centros de votación. Esto causó una serie de acusaciones cruzadas entre los principales partidos políticos y un aluvión aún mayor de críticas hacia la entidad electoral. Por igual está el caso de Bolivia, cuyas elecciones generales se realizaron el 20 de octubre de 2019 con resultados cuestionados por partidos de oposición, organizaciones y diversos sectores de la sociedad boliviana que iniciaron protestas y acusaron al entonces presidente Evo Morales de haber cometido un fraude electoral luego de que se interrumpiera la transmisión no oficial del conteo rápido, que con el recuento al 83,76% de los votos mostraba que si bien Morales lideraba en la votación, este no alcanzaba la diferencia de votos necesaria para evitar una segunda ronda electoral que lo enfrentara al candidato de la oposición, Carlos Mesa. Esto conllevó a que el 24 de noviembre de 2019 el Congreso de Bolivia aprobara por unanimidad anular las elecciones para posibilitar la realización de nuevos comicios que fueron pautados inicialmente para el domingo 3 de mayo de 2020. Pero la pandemia del COVID-19 en Bolivia obligó a aplazarlas hasta el 18 de octubre del 2020. Sirve el Perú también como un buen laboratorio de estudio sobre lo que pudiera acontecer en otros países del hemisferio americano que estarán teniendo eventos electorales durante los próximos 2 años. Similitudes los latinoamericanos tenemos y muchas. En estas elecciones generales del Perú, que se llevaron a cabo en este 2021, en un contexto único, no solamente por tratarse del proceso electoral del Bicentenario e Independencia,
sino también por las reformas políticas que fueron aplicadas por primera vez en este proceso, además de la pandemia sin precedentes que ha golpeado fuertemente a ese país como a todos en el mundo, vemos algunas cosas que podemos contrastar. Perú vive en un escenario de crisis sanitaria, económica, política y social, quizás el más grave de la región. Y estas elecciones debieron representar una oportunidad para que los actores políticos interesados en ocupar cargos de elección popular se ajustaran a la situación del país, con propuestas reales de solución a los principales problemas y retos en los diversos sectores. Los temas de salud, educación, economía y empleo fueron los centrales en las propuestas de los planes de gobierno de todos los candidatos. Y aunque los partidos políticos las abordaron de manera diversa con respecto a sus acciones y metas, la prioridad estaba centrada en la economía y la salud por la situación crítica que ha dejado el COVID-19 y el contexto sociopolítico. Fueron semanas bastante complicadas, honestamente, iniciando por múltiples cuestionamientos a la designación de cargos públicos. Fueron en total 20 nombramientos cuestionados en ministerios y entidades claves del Estado, sea por denuncias o por no contar con un perfil técnico de base que se requiere para el cumplimiento eficiente de diferentes cargos. Las tres posiciones o los tres nombramientos más cuestionados fueron el de Guido Bellido como presidente del gabinete. Para quienes no lo conocen, Guido Bellido fue investigado por hacer apología del terrorismo de Sendero Luminoso y múltiples veces señalado como misógino y homofóbico por sus mensajes en redes sociales. También se cuestionó la cartera de Relaciones Exteriores asumida por Héctor Bejar, un ex guerrillero del Ejército de Liberación Nacional Peruano y conocido por una postura a favor de los regímenes de Cuba y Venezuela. Y la del Ministerio de Trabajo, que se iba a ser encargada a Iber Maraví, quien según informes policiales es considerado por sus vínculos con el brazo político de Sendero Luminoso. La verdad es que esta situación nos conduce a dos caminos de análisis. El primero es entender o asumir que al partido le faltan cuadros políticos para asignar a diferentes funciones públicas, lo cual desnuda el hecho de que no estaban preparados para gobernar y están improvisando. Y la segunda, la línea de análisis más interesante a mi parecer, es que en Perú, según la Constitución, el presidente tiene la potestad de disolver el Congreso en caso de que éste le niegue la confianza a su gabinete en 2 oportunidades, lo cual daría paso a la conformación de una asamblea constituyente y a la posterior reforma de la Carta Magna, siendo una de estas de las principales propuestas de campaña que sostuvo el presidente Castillo a lo largo de todo el proceso electoral. Las primeras semanas de Pedro Castillo en la presidencia de Perú han llevado a despertar unas alarmas en los indicadores económicos de la comunidad peruana. La inestabilidad en la economía peruana comienza a percibirse en las acciones del nuevo gobierno y se cuestiona los nombramientos al gabinete por parte del presidente Castillo, que no cuenta con el respaldo mayoritario del Congreso peruano. Así que anticipo para el Perú 4 años muy difíciles, de mucha controversia política, porque en esencia no solamente ha sido la elección de un presidente, sino que la consecuencia que tiene la elección de Pedro Castillo es el cambio de sistema de gobierno, el cambio filosófico hacia un sistema socialista extremista de izquierda, como ya se está evidenciando en las primeras decisiones de Pedro Castillo. A solo semanas de haber iniciado en el cargo Pedro Castillo, las confrontaciones con el Congreso peruano han sido continuas, constantes y cada vez van subiendo más el tono de la confrontación política. Sin embargo, consideró la opinión pública que ningún candidato, por lo menos de los principales, se comportó de manera apta ante las propuestas a la nación. La reforma total o parcial de la Constitución de 1993, que figuraba en muchos de estos planes de gobierno, es una agenda pendiente para los partidos ganadores, entre los cuales la mayoría plantea cambios parciales o totales en su composición según sus planes.
Para ello resulta necesario definir cuáles son precisamente las alternativas que buscan contribuir a cambiar el status quo imperante en el Perú. En relación al presidente Pedro Castillo, no dudo que corra la misma suerte que pasados presidentes peruanos en el pasado cuatrenio, el cuatrenio que acaba de concluir, donde el Congreso forzó la renuncia, la salida de al menos 3 presidentes en Perú durante esa crisis política. La discusión sobre la continuidad de la reforma política es una constante en la dimensión institucional de los planes de gobierno, en los cuales se propone reagendar temas como el retorno a la bicameralidad, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el voto preferencial, entre otros más. Era la oportunidad para volverse a temas demandados por el país como relevantes, así el medio ambiente y su cuidado, que han sido relegados en los últimos años. Fue uno de los grandes pendientes en la promoción de una agenda política enfocada en lograr la sostenibilidad en la visión de país. Lo que quedó claro es que Perú, al igual que cualquier país de la región, tiene debilidades compartidas en materia de corrupción, fraudes electorales e impunidad. Lo que pasa allá simplemente no nos sorprende, porque por muy dramático que se vea, es ya una moda de temporada pandémica en las elecciones de la agenda regional.